tecnología. Envejecimiento. Para que notemos también otro tema importantísimo en los vinos. Hemos estado hablando de este tema de la evolución mucho, y es algo que tiene que ver con respecto principalmente al tiempo. No todos los vinos tienen la misma oportunidad de envejecer. ¿Por qué? Porque requieren de características que le den fortaleza y que ello ayude a que se mantenga vivo más tiempo, prácticamente. En la evolución, con el tiempo, van cambiando las características de todos los vinos en general, hasta que llega un punto en el que va a morir. Entonces vamos a entender un poquito cómo se lleva a cabo esto, y primero les voy a presentar 3 uvitas, ¿ok? Empezando por la... muy chiquito. Ahí está. Empezando por la Carmener. Esta es una uva tinta de origen francés. Ya les había platicado en pocas palabras algo de esta uva, pero como tal, les platico. Ella, al momento de que madura, sus hojas se tornan de color rojo carmín, y de ahí está basado su nombre. En esta época en la que se dio el tema de la filoxera, entre la década de los 70, de los años 1800, pues acabó con un montonal de vides en general en todo el mundo, incluso aquí en México. Y pues la Carmener era una uva muy plantada en la zona de Burdeos, en Francia. Entonces, como es una uva muy susceptible a las enfermedades, a la filoxera le encantó comer Carmener, y pues prácticamente se creía extinta de que ya no se tenía nada de Carmener en Francia, que era principalmente el lugar donde se plantaba. Entonces, entre este intercambio de vides entre todos los países, pues llegó una parte de Carmener a Chile, pero no lo supieron, sino fue hasta en la década de los 90 del siglo pasado, cuando se dan cuenta de que no está extinta. ¿Por qué? Porque llegó un ampelógrafo llamado Jean-Michel Boursiquot, que ampelógrafo es una persona que se dedica completamente al estudio de las plantas y de las hojas y de todo esto que tiene que ver con las características. Entonces, la Carmener se le conocía como la Merlot chilena, porque es muy parecida en general a la uva Merlot, pero él se dio cuenta de que las hojas no eran exactamente como las de la Merlot, entonces se dio cuenta de que tenía que ser otra especie completamente distinta, y no una Merlot chilena, y descubrió que la uva Carmener no se había extinguido. Entonces, todo esto fue gracias a las barreras naturales de Chile, ¿sí? Al norte tiene un desierto, el desierto de Atacama. En el este, la cordillera de los Andes. Al sur se encuentra el frío polar ártico, y el océano Pacífico al oeste, ¿ok? Entonces, todas estas barreras naturales como tal no permitió el paso de esta enfermedad a Chile, y es por eso fue el único que no se vio afectado por esta enfermedad. Y es tanta la importancia que tiene la Carmener en Chile, que hoy en día es considerada la varietal chilena por excelencia, ¿ok? Esta es una uva delicada que tiene una vendimia tardía. En lo general, los vinos suelen ser corpulentos, con aromas intensos, colores intensos y sabores intensos, ¿sí? Tiene muy buen equilibrio también. Aparte, como Chile tiene esta característica de ser un país muy largo, tiene la virtud de contar con distintos tipos de clima. Por lo tanto, se pueden adoptar distintos tipos de uvas. Entonces, la Carmener se adaptó muy bien a los suelos, al terroir en general chileno, y hoy en día es la varietal chilena por excelencia. Otra uva importante, uva tempranillo, ¿sí? Esta tiene un origen español, inclusive puede ser probablemente francés. Estos países son colindantes entre sí y muy importantes hablando de vitivinicultura. Es de un color negro azulado. También en general en España es la uva
varietal por excelencia tinta de España. Dentro de lo que es el viejo mundo, se dedican a hacer muchos vinos con denominación de origen. Por lo tanto, si sabemos, estas denominaciones de origen exigen que haya una región en específica, un método en específico también para la elaboración de estos vinos y una materia prima en específica. Entonces, la uva Tempranillo es una uva que se ha adaptado muy bien desde hace mucho tiempo en España. No siempre lo fue. Primero fue la uva Grenache. Ellos la conocen como Garnacha. Grenache en francés, Garnacha en español. Pero tiene tanta importancia que incluso por distintas regiones de España la conocen de distintos nombres, como Sensibel en La Mancha, por ejemplo, Tinta de Toro en la región de Toro en España, Tinta del País en Ribera del Duero, Tempranillo como tal en La Rioja, Tinta Fina y otros como Ul de Yebre. Es una uva sensible al viento y a la sequía. Requiere obviamente, que tenga un buen riego, porque sí requiere de agua, ya que es muy sensible a este tema. Por lo tanto, se da muy bien en lugares que tengan una cercanía con un manto acuífero, como en el caso, pues principalmente, por ejemplo, en Ribera del Duero, pues el río Duero, que es una región importante para la producción de vinos, gracias a que tengan el acceso al agua, ya que en España, pues el clima es un tanto más cálido que en otras regiones de Europa. Entonces, tienen ellos mucho viñedo plantado, pero el rendimiento como tal de la uva no es tan grande por este tema del clima. Entonces ellos se tienen que dedicar a la vinificación apegándose más a zonas que tengan un manto acuífero, como en el caso de los ríos. Es muy versátil para la elaboración de vinos jóvenes, copage, con proceso de guarda, etcétera, etcétera. Es una uva bien versátil y que se puede realmente encontrar en distintos momentos de la vida, ¿no? En poco proceso de evolución, que tenga un buen proceso de barrica, ¿no? O se puede también adaptar bien a la combinación con otras uvas. Genera vinos muy equilibrados y nada más, es la varietal española por excelencia. Y otra uva importante, uva Zinfandel. Esta tiene un probable origen italiano. Es de color granate oscuro tirando al azulado y también se adapta muy bien a la zona de California, en Estados Unidos y en México. Es una uva muy corpulenta en sabores y en general en todas las características, lo que hace que los vinos sean de amplio longevidad, ¿no? Tiene una amplia guarda, por lo cual se puede pasar por un buen proceso de paso por barrica. ¿Ok? Es una uva bastante resistente, tiene mucho tanino, genera una buena cantidad de alcohol y de azúcar, y pues hace vinos que son bastante complejos en lo general. La planta da pocos rendimientos que requieren mucha poda. En general, este tema de los rendimientos, como lo hemos visto, cortan mucho racimo para que el poco racimo que se queda sea con una carga importante de nutrientes. Por eso es que se vuelven corpulentos estos vinos, hechos a partir de esta uva. Y tiene una vendimia temprana, no tarda mucho en madurar. Utiliza también para uva de mesa por su alto contenido de azúcar. Y por este alto contenido de azúcar es que también que los vinos se vuelven altamente alcohólicos. Son vinos muy equilibrados de alta graduación alcohólica. En general son de grandes intensidades de acidez, de tanicidad, de alcohol, de todo, pero genera mucho equilibrio en estos vinos. Son también muy utilizados para realizar vinos rosados, como en el caso de los White Zinfandel o Blanc Zinfandel aquí en México, y es considerada la uva nacional de Estados Unidos. Ok. Ahora sí, vamos a hablar del envejecimiento del vino como tal. Este proceso es prácticamente esta evolución que tiene el vino. Desde que se elabora como tal, después de la fermentación, va a pasar un momento en el que va a evolucionar e incluso va a llegar a morir. Entonces, este cálculo de encontrar el momento óptimo para el consumo del vino es vital, ya que los vinos con el tiempo tienden a equilibrarse.
Entonces vamos a ver. Una vez fermentado el vino, comienza una importante etapa hasta el momento en que llega a la mesa del comensal, ¿sí? Comienza su guarda, que puede ser en depósitos de acero inoxidable, de barro, de hormigón, de cemento, en botas de madera o en barricas de roble, incluso en la botella, sin que pase por un proceso de guarda como tal en una barrica. Criar es envejecer, someter al vino a un proceso de cambio y frenar esas energías juveniles y canalizarlas hacia la calidad y redondez y complejidad. Siempre creo que se los he comentado, el equilibrio es algo que se valora mucho en los vinos, ¿sí? Y con el paso del tiempo se va obteniendo el equilibrio. Si tenemos al principio, cuando son jóvenes los vinos, tenemos alta acidez, con el paso del tiempo va bajando hasta que llega un momento en el que el resto de las características y la acidez están al mismo pre, ¿no? El alcohol pasa lo mismo, con la tanicidad pasa lo mismo, incluso con el azúcar. Entonces, con este proceso de cambio que le vamos a someter al vino, vamos a hacer que el vino sea mucho más valorable, ¿sí? Que sea más fácil de beber y que tenga mucha mayor complejidad. Este tema de equilibrio y redondez son sinónimos, ¿ok? Cuando hablemos de un vino que es redondo, quiere decir que pasa por toda tu boca, pero no hay una característica que defina más al vino, sino que todo está igual, ¿no? Está en la misma intensidad. Dice, antes del siglo XIX, solo los vinos con una importante carga de etanol, acidez y tanicidad aguantaban la oxidación. Estas son características que hacen que un vino sea más longevo. El alcohol, la acidez y la tanicidad principalmente, incluso también el azúcar. Los sulfitos fue un gran paso para la conservación de los vinos de graduación menor. ¿Por qué? Porque recuerden que este tema de los sulfitos es muy utilizable para controlar los microorganismos. Entonces, el hecho de utilizar los sulfitos ha generado que los vinos se puedan conservar en mejores condiciones por más tiempo. Cosa que en la antigüedad pues no era así, ¿no? Los vinos se echaban a perder muy, muy rápido y tenían que pues, pasar por otros métodos como, por ejemplo, les agregaban frutas o les agregaban especias o hierbas para tapar esta tonalidad en general, que es la fermentación acética, que se está convirtiendo en un vinagre. Entonces, pues no es algo como que sea muy, muy, muy rico en el paladar. Entonces lo tenían que cubrir con especias o con, incluso con infusiones. Y pues también vemos que parte de la conservación de los vinos fue la fortificación, ¿no? Que le agregaban más alcohol para que duraran más tiempo, sobre todo porque pues había mucho comercio marítimo y pues el estar en el mar genera que estés en una condición de calor, ¿no? Y la temperatura hace que los vinos evolucionen mucho más rápido también. Dice, las barricas de roble ha sido el avance más importante en la conservación y el almacenamiento del vino. ¿Por qué? Porque el roble tiene esta característica de poder guardar el vino sin que oxide tanto, pero que le va a aportar también complejidad de la propia madera, ¿sí? No, a diferencia de otro tipo de maderas como el pino, por ejemplo, o el castaño, hace que el vino se oxide mucho más rápido. Entonces, lejos de darle un potencial de guarda, lo estás matando, ¿no? Y el roble, pues al tener esta característica de tener una porosidad mínima, es que no tiene tanto contacto con el oxígeno, no va alimentando tanto de oxígeno por la madera, y es por eso que se puede conservar más tiempo y en la madera le va a dar también su toque, ¿no? El roble enriquece el vino, afina el aroma y añade taninos. También aporta taninos. Entonces, el que pase también un proceso de guarda en roble le da tanicidad, y la tanicidad también le ayuda a sobrevivir un poco más de tiempo. Produce una modificación de color y estabiliza a consecuencia de la microoxigenación. No sé si recuerden que les comenté en esta curva que les dibujé, que con el paso del tiempo los vinos tintos van a perder color y los vinos blancos la van a ganar, ¿sí? En este proceso de evolución. Pues en el caso de la barrica, pues también pasa eso. Podemos inmediatamente reconocer si el vino pasó por una crianza en barrica simplemente por el color, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que estar jugando con ese tema de la añada. La añada es el momento en el que se va a vendimiar la uva para producir el vino.
Por lo tanto, el que tú sepas cuándo se produjo, te habla de cuánto tiempo lleva este proceso de evolución en el vino. Si tiene barrica, lo puedes alargar un poquito más, porque recuerda que le aporta taninos y hace que los vinos en general mejoren. ¿Por qué? Porque les da complejidad. Es algo que también se valora mucho, la complejidad en los vinos. ¿Por qué? Porque el vino es una experiencia, te da experiencias y esta experiencia va cambiando poco a poco. Incluso en la copa, tú sirves vino y lo estás oxigenando continuamente y va cambiando, se va transformando porque va evolucionando. Está en contacto con el oxígeno, se produce una oxidación. Entonces tú estás teniendo distintas experiencias en un solo producto. ¿Ok? Entonces por eso estamos percibiendo el aroma y luego lo oxigenamos y despiertan más aromas y pasa un ratito, cambia la temperatura del vino y cambia también la personalidad, ¿no? Se van presentando más aromas y en general incluso ya se va equilibrando también, ya después de un rato. Carlos Azael. Hola, profe, buenos días. Hola, Carlos. Disculpe, perdón que lo interrumpa. Tuve un percance. ¿Cree que me pueda retirar un poquito antes? No te preocupes, Carlos. Si es necesario, revisas la grabación, ¿de acuerdo? Sí, muchísimas gracias, profe. Cuídate, que estés bien. Hasta luego. Bye. Ok, sí. Microoxigenación. Eso es una característica que va a darle complejidad, pero no tanto oxígeno. Entonces lo vamos a mantener vivo más tiempo con el paso de barrica, pero de roble. ¿Cómo son estas barricas? Contienen en general un estándar de 225 litros. Hay unas que son más chicas, hay unas que son más grandes, pero un estándar general es de esta cantidad. ¿De qué tipo de roble se genera? De tipo americano y francés. Son los principales robles que se utilizan para la conservación de los vinos. ¿Qué otras maderas se ha utilizado? Pues también el roble húngaro, el cerezo, la acacia o el castaño, entre otras. Pero recuerden que no le da esta parte tanto de tanino al vino y sí le provoca una oxidación. Entonces vas a evolucionarlo, pero también estás acortando la vida del vino. Entonces lo óptimo para la evolución en barrica es el roble, ya sea americano o francés. De la barrica es donde el vino va a obtener los aromas terciarios, aromas complejos, como pueden ser tostados, ¿sí? Pueden ser aromas, en general este tema de aromas tostados se refiere a torrefactos, ¿no? Algunos empiromáticos, algunos aromas animales, incluso este aroma como el cuero, es una característica que da directamente la barrica. Aromas a especias, ¿no? Que no encontramos directamente en la personalidad de la uva, y aromas que son así como difíciles en general de que produzca la uva por sí sola. Hay uvas que sí tienen como aromas complejos por su propia personalidad, pero un vino, si tú te das cuenta que es más complejo, es porque ha pasado por un proceso de guarda en barrica. Y también tiene que ver el tostado que le vas a dar a la madera, porque tiene que pasar por un tostado previo, ¿sí? Si pasa por un tostado ligero, va a proporcionar más tanino, ¿sí? Si no está tan tostado. Si la tuestas más, matas el tanino, pero otorgas complejidad aromática. Entonces tienes que estar jugando con este tema de entre taninos y complejidad. ¿Por qué? Si ya tienes una uva que es compleja por sí sola, que genera sus aromas y que tú la cuidas mucho desde el viñedo y cuidas toda esta parte aromática propia de la uva, tal vez no sea necesario que le des un tostado tan alto para que sea más complejo, sino te preocupas más por darle tanicidad. Entonces tienes que estar jugando con ese tema, ¿no? Le aportarías en ese caso tostado ligero a la barrica donde lo vas a meter. Pero si es distinto el caso, ¿sí? Que lo que tiene tu uva es demasiado tanino, pero no tiene complejidad, en este caso vas a optar por barricas que tengan un tostado más intenso. ¿Ok? Este es un juego que tiene que estar llevando el enólogo, tiene que conocer la uva, tiene que conocer las características del entorno para saber cómo se desarrolla esa uva, cómo se produce el vino en general, y depende del vino que obtengas, el paso en barrica que le vas a dar. ¿Por qué? Porque tal vez no aguanta que pase 2 años en una barrica. ¿Por qué? Porque no tiene las características para este paso. Puedes matarlo con este paso en barrica. Pero si tiene tu batanicidad, tiene acidez, tiene alcohol, pues tiene 3 características importantes para que sea un candidato, un vino candidato a
una guarda en barrica como tal. Entonces, anoten esta parte del tostado ligero y el tostado alto, ¿sí? Cómo son las características de los vinos. El aroma y los taninos se ven disminuidos con los usos de la barrica, ¿sí? No podemos estar siempre utilizando barrica y reutilizándolo y reutilizando y reutilizando. ¿Por qué? Porque van perdiendo sus características, ¿ok? Las barricas que se reutilizan se usan para líneas de vino más económicas. Entonces, realmente hacer barricas no es algo que sea muy barato, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que utilizar un tipo de madera que en general no es muy corriente, ¿no? O sea, más bien no es nada corriente, es una madera fina. Y aparte, pues la elaboración implica también más costo. Entonces, los vinos que pasan por un proceso de guarda en barrica, obviamente tiene que valer muchísimo más. ¿Por qué? Porque le estás metiendo un trabajo extra, ¿no? Aparte ya de la vinificación, el hecho de que pase por una barrica también es cuestión de lana como tal, porque no es barato guardarlos en la barrica. Tan solo el hecho de que no puedes reutilizar demasiado unas barricas, ¿sí? Tal vez los mejores vinos van a utilizar barricas de primer uso, ¿sí? Y después vas a hacer líneas de vino que no sean tan costosas, pero le quieres dar un poco de complejidad, metiéndolo en barrica, pues reutilizas la barrica, ¿ok? Pero tienes que estar jugando con este tema de saber cuánto tiempo debe de reutilizarse. ¿Por qué? Porque el tiempo útil de una barrica es como tal de 6 años. Ya si más de esto ya no va a aportarle complejidad y lo que sí va a ocurrir es que se va a oxidar el vino. A este proceso por el que pasa la barrica es que se tapa el poro de la madera como tal y es cuando lo conocemos como una madera colmatada. Quiere decir que la barrica está colmatada. El vino tapó la porosidad de la propia madera, ¿sí? Y en ese caso es cuando se le da un proceso de rejuvenecimiento a la barrica. ¿Qué consiste? Que estos tablones que se le llaman, tienen particularmente el nombre de duelas, se deshace la barrica y tienes que cortar esa parte que está colmatada para que de nuevo quede madera que no ha estado en contacto con el vino. Entonces, a ese proceso es el proceso de rejuvenecimiento que se le da a las barricas colmatadas. ¿Por qué? Porque les comento que no es barato la barrica, que no es barata la madera, no es barata hacer una barrica como tal. Entonces, pues, rejuvenecerlas es parte del proceso, ¿no? Ya hay un video, tenemos 10 minutos, dura como 12. No sé si quieren que lo veamos de una vez o, para que pero si tienen otra clase ahorita después, se los dejo de cualquier manera si quieren en Blackboard. Es el proceso de elaboración de las barricas, ¿ok? Si tienen que retirar, se los dejo en Blackboard para que lo puedan revisar. Entonces les voy a presentar mi escritorio para ver este video. Ok. Con sonido. Ya deben de ver aquí mi escritorio. Vamos a ver cómo se hace una barrica. Si alguien no lo ve, por favor me avisa o no lo escucha. Bueno, pues buenos días. Hasta ahora hemos hecho vídeos sentados en un local con unas copitas de vino, catando y aprendiendo un poco los pasos de las catas, los tipos de vino, pero como ya nos toca arrancar con un mundo que me encanta a mí, que es el mundo de los vinos que pasan por barrica, hemos creído que teníamos que empezar por explicar cómo se hace una barrica. Entonces, para ello nos hemos venido a Tonelería Murúa, pone La Rioja, pero para los de aquí, que sepáis que está en el mismo Logroño, lo tenéis aquí mismo, cerquita del Parque del Ebro, está aquí mismo. Vamos a hacer todo el proceso de todos los pasos para hacer una barrica. Me encanta este vídeo que vais a ver, porque ya vais a ver que es algo que no mucha gente ha visto y que vais a entender luego por qué todos los aromas que encontramos en esos vinos con barrica aparecen, porque lo vais a entender al ver todos los pasos de la producción. Vamos a por ello. Venga, en Tonelería Murúa, hasta ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, en una tonelería, aquí estamos en Murúa, ya lo sabéis, en Logroño, es recibir las futuras partes de la barrica, las futuras duelas. Estas pilas que tenemos aquí son de roble francés. Toda esta madera quiere decir que llega de Francia, llega en camiones. La madera, como llega en Francia en camiones, va a llegar muy apilada. Entonces, lo que hacen aquí, lo primero en Tonelería Murúa, es
volver a apilarlas de nuevo para tenerlas bien separaditas, que pase el aire y sobre todo lo más importante, muchos os diréis, pero estos son un poco dejados que lo tienen en la calle. No, es que tiene que estar en la calle. ¿Por qué? Porque esta madera llega verde. Luego vamos a ver una madera recién llegada para que veáis la diferencia de color. ¿Vale? ¿Por qué tiene que estar en la calle? Porque la madera viene verde, viene del árbol. Y ese verde quiere decir que tiene unos taninos, que eso sonará de otras catas que hemos hecho, que ese tanino va a ser muy amargo, muy leñoso y muy verde para el vino después. Entonces hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Dejándolo a la intemperie para que la lluvia o el agua vaya poco a poco arrastrando y quitando toda esa parte de tanino verde. Ese tanino, digamos que puede ser nocivo y desagradable para los futuros sabores del vino. Entonces, ¿por qué tenía el bote este? Creo que lo voy a enseñar. ¿Vale? Me agacho y vuelvo. Vamos a ver. Ya sabéis que soy muy apañado para hacer cosas. Entonces lo que voy a hacer es enseñaros, me cojo el micro aquí, y quiero que me miréis la mano. Quiero que veáis el color. ¿Veis este color amarillento, un poco amarronado? Esto lo hemos cogido, les he pedido a Tonería Mura que lo cogieran, de cuando estaba lloviendo, directamente cayendo de las duelas, de las futuras duelas, para que veamos toda esa parte de ese color que está quitando. Este color, este tanino, es el que tenemos que eliminar. Vamos a ver ahora al otro lado de este pasillo que tenemos duelas de roble americano. También vienen en camiones, en este caso camiones y barcos, imagino, de América, de Estados Unidos, y también están a la intemperie, pero como veis son menos negras que las francesas. ¿Por qué? No porque la madera sea diferente, sino porque llevan menos tiempo a la intemperie. Roble francés, más o menos unos 3 años como mínimo. Aquí, calcular, desde que llegan hasta que se pueden utilizar, pasan 3 años como mínimo, y el roble americano 2 años como mínimo. Aquí tenemos un grandísimo parque de secado, o secado y humidificado, porque son las dos cosas. Tiene que secarse y tiene que humidificarse la madera para eliminar y prepararla para hacer estas barricas. Curioso, ¿sabéis cómo llaman a estas montañitas? Castillos. Ahí os dejo con los castillos. Bueno, pues con todo este ruido de fondo, espero que me oigáis bien, vamos a hacer ya el paso de formar la barrica. Han hecho todo lo que es el cortado de las duelas, las han preparado y las tenemos aquí todas alineadas. De aquí, desde aquí hasta allí, todo lo que es esta línea es lo que va a dar una barrica. Entonces tienen duelas de diferentes anchos, estrechos, medianos y más anchos, y van a hacer una selección de ese cuerpo para poder montar después en el siguiente paso lo que es la barrica. Si queréis, vamos a ver de cerca las diferentes anchos para que veáis la diferencia entre las duelas. Acordaros que cada parte de la barrica se llama duela. Vamos a verlo. Bueno, una vez tenemos ya seleccionadas las duelas para hacer la barrica, como hemos visto antes, lo que va a hacer nuestro compañero es preparar el cuerpo de la barrica. Va a ir poco a poco, dale, sin miedo. Va a ir poco a poco montando en forma, digamos, en forma de rosa, lo que es el cuerpo. Como veis, es un trabajo bastante manual esa parte y con mucha precisión, porque a mí se me caerían todas las duelas, seguramente. Tiene que ir poco a poco ajustándolas con un tope, como veis allí, y va dando el principal cuerpo de lo que va a ser después la barrica. Ahí vamos, poco a poco. Impresionante, yo, de verdad, por lo torpe que soy yo. Ahora veis que una vez ha terminado de montar el cuerpo, va a retirar el sello que ha utilizado para montarla y ha puesto dos que son mucho más anchos para fijarla. Aquí está fijando la primera parte que ha hecho, la está igualando bien, ahora poco a poco igualará para que toda la parte de arriba quede exactamente igual. Ahora vais a ver que va a empezar a golpear. Ha terminado de preparar, ha dejado todo completamente igualado y le ha colocado un último sello. Este sello es exactamente igual que el que va a quedar al final del proceso, para que la medida sea perfecta a la hora de hacer la barrica, aunque esto no los quita todavía porque tiene que seguir trabajando. ¿Os acordáis del refrán de a ojo de buen cubero? Ahora entendéis de dónde puede venir esta parte. Seguimos con el proceso, nos vamos con la barrica a otro lado. ¡Vámonos! Bueno, una vez tenemos el cuerpo ya, lo que han hecho es, lógicamente, humedecer algo la madera para que la madera no se parta a la hora de cerrarla y darle la primera forma a la barrica. Entonces ahí veis que van a poner una sierga en la parte de arriba, que lo que va haciendo poco a poco es apretando, escuchar, ¿vale? Cómo va poco a poco cerrándose. Lógicamente esta humedad impide que se parta la madera del todo. Ahí tenéis, ya estaría casi hecha, pero aún le falta algo.
Esto antiguamente se hacía apretando a mano poco a poco para que fueran cerrando. Hoy en día, lógicamente, estamos más modernos, pero bueno, también tiene que estar aquí el operario para ojo a ojo poder hacerlo. Aquí rodeado de calor, rodeado de humo, uy, que me vienen las brasillas. Hemos terminado de dar la forma a la barrica y habéis visto que no solo han fijado al principio con los sellos que han golpeado una parte, sino que al moldearla, al darle la forma a la barrica, han puesto otros nuevos para darle también la fijación en la parte nueva que han fijado. Y la han metido al fuego. El fuego, ahora lo veréis, es un brasero que tienen abajo, es modulable la potencia del fuego y es siempre fuego con el mismo roble, no se puede utilizar otro tipo de madera para dar fuego. El tiempo va a depender un poco de lo que pida cada bodega, porque aquí, por ejemplo, en Tonelería Murúa trabajan bajo pedido. Quiero decir, un enólogo de una bodega les llama y dice: quiero 500 barricas con un tostado light, que es lo mínimo que se puede hacer para un tostado de barrica. Esos son unos 40 minutos del tostado. Que la gente quiere un tostado mucho más fuerte, pues a lo mejor pueden llegar hasta 3 horas. Cuanto más tiempo de tostado, más aromas va a tener esa madera interior ahumado, que ya veis que yo también voy a oler ahumado después, a tostado, y todos esos aromas que luego encontramos en los vinos que pasan por barrica. Voy a salirme de aquí, chicos, que me estoy achicharrando. Os dejo con las imágenes. Bueno, estas barricas de aquí acaban de terminar, de hecho estoy metiendo la mano y me estoy quemando, está calentito, calentito. Acaban de terminar todo el proceso del tostado y se quedan aquí en este lado para comprobar que no haya ningún defecto, sobre todo interno, porque la madera puede crear un cierto tipo de burbujas o un cierto tipo de defecto interno que haría que estas barricas pasaran a aquella parte de allí para volver a ser reutilizadas y volver a ser domadas, etcétera. Las que pasan esta criba pasan al siguiente paso, que volveremos a verlo en un poquito. Vamos para allá. Bueno, seleccionada, preparada, hemos visto cómo la suben a esta máquina, que lo que va a hacer, y ahora lo vamos a ver, va a empezar a darle vueltas y en los dos lados de la barrica, los dos agujeros, digamos, va a empezar a hacer una hendidura para poder meter los fondos, las tapas. Vamos a verlo en vivo. A ver, esto es un engrudo de harina y agua. Esto con ellos lo que hacen, vamos para aquí, independientemente, en el, digamos, en el agujero que hemos visto hacer en la máquina, lo que está haciendo es rellenarlo, porque aquí va a ir encajada la tapa, los fondos que se llaman. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no le metemos nada, es la parte que menos fijada va, no tendría fijación y por ahí podría perder la barrica vino o entrada demasiado de oxígeno. Entonces, así, de esta manera, fijamos perfectamente los sellos, así como estamos fijando las tapas y los sellos. ¿De acuerdo? Harina y agua. Vamos a ver cómo se hacen los fondos, porque creo que es muy curioso ver cómo manualmente preparan todas esas, digamos, partes más pequeñas de roble para poder hacer las tapas de cada una de las barricas, tanto la de arriba como la de abajo. Con el compás a la antigua, cuando éramos pequeños, está midiendo que todas las medidas sea la perfecta, es decir, que da. Ahí estamos, marca, ha marcado el centro lo separa. Y ahora, ¿por qué le clava el clavito? Ahora lo vais a ver todo y lo vais a entender. Para marcar exactamente todo lo que es el diámetro de la tapa exacta. Bueno, como veis todo el rato con cosas diferentes en la mano. Una vez ha marcado, como habéis visto, lo que va a ser el fondo de la barrica, lo que tengo en la mano se llama anea, ¿vale? Es una tira que van a poner entre trozo y trozo de la tapa, del fondo. ¿Por qué? Porque si no, es la única parte que va clavada de la barrica, el resto va a presión con los sellos. Aquí podría llegar a perder el vino a través de esos tapas, con lo cual ponen esta anea para que en contacto con el vino engorde e impida que el vino pase a través de los fondos. Ya tenemos todo preparado para hacer esto que tengo en las manos. Es la tapa terminada y, como veis, en los costados está perfectamente preparado para que encaje en la barrica. Pero lo que lo hace es esa maquinita que tenemos ahí. Vamos a verlo.
Bueno, barrica terminada, barrica lijada, barrica limpiada y tenemos ya los sellos preparados. Ahora hay que marcarla con el nombre de la tonelería y si la bodega pide su nombre, pues también se le puede poner. Y esto va hoy con láser. Ahí lo vamos a ver. Pues ya hemos terminado. Estamos en el almacén donde vienen todas las barricas ya terminadas, como veis. Algo que no hemos visto, pero importante, que todas vienen con su agujerito, lógicamente, para meter el vino, si no, no servirían para mucho. Entonces, bueno, terminamos el proceso de elaboración de una barrica. Creo que el vídeo más claro tampoco puede ser. Es muy sencillo de entender, pero tenéis que ver las imágenes para entenderlo. Muchas gracias, por supuesto, a Tonelería Murúa por recibirnos también. Estamos aquí encantados en Logroño. Ok, pues básicamente es así el proceso de la elaboración de las barricas. Es algo que pues no es algo sencillo, que implica bastante costo y que obviamente hace a los vinos muchísimo más complejos. De acuerdo, chicos, no se preocupen que se hayan tenido que retirar. Sí, les dejo el link en Blackboard para que terminen de ver el video. ¿Y qué más? Me quedo con los chicos que tengan dudas de su examen todavía. Con Valeria y con Deyanira. ¿Alguien más todavía? ¿Algo que me quiera comentar? Yo sobre mi calificación, profe. ¿Quién eres, perdón? Brian. ¿Qué pasó, Brian? Se me ve que le había mandado un correo desde la semana por lo de mi video. No me acuerdo. ¿Qué pasó, Brian? Discúlpame, perdón. Bueno, le había mandado un correo por Blackboard y le mandé uno por, ¿cómo se llama? Personal, y me dijo que me iba a habilitar el apartado porque Sí tenía lo muchos habilité, ¿no? problemas que le comenté. No, me había dicho que sí lo iba a hacer, pero ya después ¿Lo revisaste luego? estuve revisando y jamás sí no lo habilitó. A ver, es que ¿sabes qué? Sí te lo habilité, pero como fue un poquito tarde, era hasta el final de ese día. Déjame, te lo habilito en este momento para que lo entregues, ¿no? Otra vez. Es que a lo mejor no concordamos en ese momento. Es el del video, ¿verdad? Sí, profe. De acuerdo. Perdona, es que luego me tardo bastante, luego tengo bastantes, ¿cómo se llama? Aquí está, de hecho, mira. Era hasta ese día. Pero le voy a cambiar la fecha. Ahorita me lo mandas en este momento, ¿no? Te lo reviso. Hoy estamos a 10. Fecha. Le vamos a poner igual a 10. Y ahorita me lo mandas y ahorita te lo califico. Ahí está. Sí, ahorita en un momento se lo mando. Gracias, Brian. No te vayas para que me confirmas que sí lo ves. Profe. Un segundito, voy. Un segundito, perdón. A ver. Ya lo debes de poder ver, Brian. ¿Me confirmas? Y ahora sí, ¿quién más me habla? Yo, Jordi. Jordi, ¿qué pasó, Jordi? Para ver si, no sé si me pasó asistencia. Bueno, es que estuve en la clase, pero me cambié de mi teléfono a la computadora y no sé si en ese trayecto haya pasado lista. Paso lista por Insights. Ahorita estás como invitado, no te va a generar una asistencia, Jordi. Debes de entrar con tu correo institucional. Es que entro desde Blackboard. Sí, pero la aplicación de Teams debes abrirla igual con tu correo y te va a mandar. ¿Siempre has entrado así, Jordi? Sí. Porque no te va a generar las suficientes asistencias, ¿no? Mándame un correo diciéndome es que no es posible que ingrese con el, ¿cómo se llama? Con el correo y